En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, le damos la cálida bienvenida a este nuevo almuerzo de trabajo. Queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes. Adau, Codere, Equifax, IGB, Habitab, La Banca, ACU, Butler Posicionamiento y Comunicación, Alfa, Seguro Americano, ANCAP, ANDA, ANETRA, ANTEL, Asociación de Laboratorios Nacionales, Banco Central del Uruguay, Banco República, Banco de Seguros del Estado, Cámara de la Construcción del Uruguay, SINUR, Círculo Católico, CND, COPSA, CUTSA, Pedro Abuchalja, Deloitte, DUXA, EFIS, Equifax, EXEN, CPA Ferrer, Grupo SACEN, Grupo Vial Oriental, Grupo Cine, ITC, Accesa, HG, INACOP, Catunasi, LATU, Ministerio de Economía y Finanzas, Megalabs, Montevideo Gas, Mirin, Netgate, Nuevo Manantial, Nutrigold, PwC, Querol, Stiller, Universidad de la Empresa, Montepaz, Núñez, Umbenu, UTE y Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Presenta este almuerzo de trabajo Banco República. Auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Balance, Blue Cross and Blue Shield, Sinur, Chivas, Codere, Maroñas, Hipódromo Las Piedras, Sofitel Montevideo, Deicas, Fondecab, Isbel, Megalabs, Mirim, Netgate, Secom, Securitas, Universidad de la Empresa, UTE. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Adhieren Banco de Seguros, CUTSA, Dedicado, Frigorífico Pando, La Constancia, Memory, Nidea, Publinter, Secom. Apoyan Avícola del Oeste, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas y Radisson. Bibalance, especialistas en entrenamiento de bioestimulación con tecnología alemana, obsequia un pase de 4 sesiones de electrofitness, 4 horas de actividad física en 20 minutos. Tu bienestar está en tus manos. Bibalance. Vamos a hacer el sorteo en este momento para ver quién es la tarjetita ganadora. Además, hoy tenemos 2 regalos. Como quieras, ¿no? El ganador es el contador Jonathan Crocker, gerente general de República FISA. Vamos a dejar la tarjetita por aquí. Y se viene otro sorteo, el de Hiperviajes. Empresa líder en viajes corporativos y vacacionales. Obsequia en este caso un pase a Santiago de Chile por LATAM. Navega los rincones croatas en una experiencia exclusiva. El sol, aguas turquesas,
y la historia de Croacia te esperan. Reserva tu viaje en tu agencia de confianza. También para República Afisa, contadora Fernanda Fuentes, gerente de operaciones. Van para el mismo lugar. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir hoy como orador invitado al ministro de Economía y Finanzas, economista Gabriel Odone. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, y al disertante en la mesa de cabecera, la vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, ingeniera Carolina Cose, el secretario de la presidencia, señor Alejandro Sánchez, prosecretario de la presidencia, doctor Jorge Díaz, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Martín Valcorba, y el vicepresidente de ADM, contador Roberto Bresso. Acompañan en mesas principales el expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, ministro del Interior, doctor Carlos Negro, ministra de Defensa Nacional, señora Sandra Lasso, ministro de Educación y Cultura, profesor José Carlos Maía, ministra de Transportes, señora Lucía Echeverri, ministra de Industrias, doctora Fernanda Cardona, ministra de Salud Pública, doctora Cristina Lustenberg, ministra interina de Turismo, Ana Claudia Caram, ministro de Ambiente, profesor Edgardo Ortuño, subsecretaria del Ministerio del Interior, contadora Gabriela Valverde, director de OPP, economista, profesor Rodrigo Arim, embajadora de los Estados Unidos, señora Heide Fulton, embajadora de Canadá, señora Carmen Sorger, representante permanente de Argentina ante el Mercosur y ALADI, embajador doctor Alan Claudio Veró, embajador de Brasil, señor Marcos Leal Raposo López, subsecretaria del MIEM, doctora Eugenia Villar, senador de la República, señor Eduardo Brenta, senadora de la República, señora Betiana Díaz, senador de la República, doctor Javier García, senador de la República, doctor Andrés Ojeda, presidente del Banco Central del Uruguay, doctor economista Guillermo Tolosa, presidente del BROU, contador Álvaro García, presidente de UTE, licenciada Andrea Cabrera, presidente de OCE, contador Pablo Ferreri, presidente del Banco de Seguros del Estado, señor Marcos Otey, presidente de Antel, ingeniero Alejandro Paz, presidente de ANCAP, ingeniera Cecilia San Román, presidente del Correo, señor Gabriel Bonfrisco, intendente de Montevideo, economista Mauricio Zunino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, presidente de la Cámara de la Industria, contador Leonardo García, presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, presidente de COPSA, Juan Scaglione, presidente de CUTSA, Juan Salgado, presidente del Automóvil Club, Jorge Tomasi, presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana, Gabriele Gambaro, CEO de Balance, Juan José Varela, CEO de Codere Uruguay, Guido Parrella, contadora Elvira Domínguez, delegada de la Junta de Galicia en Uruguay, Daniel Sanguinetti, presidente de Unvenu, Walter Sosa, presidente interino de ANETRA, Fernando Avisa, presidente del Consejo Administrativo de ANDA, presidente de LATU, economista Lucila Arboleza, presidente de INACOB, Graciela Fernández. Recordemos que las preguntas van por WhatsApp de ADM. Recordemos este número 098-788-999. Las mismas serán formuladas por los periodistas Malena Castaldi y Miguel Nogueira. Los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 963 y también por Asuntos Públicos. Agradecemos, como siempre, mantener los celulares silenciados. Hacemos un breve corto para degustar allí el plato de entrada y volvemos en algunos minutos. Comenzamos con la actividad de los disertantes. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja.
Muchas gracias. Muchas gracias, estimados y apreciados amigos todos. Si aquí estamos es porque vamos a presenciar una conferencia que a cada uno de nosotros nos importa mucho, realmente. Nos importa por el mundo que vivimos, porque hace 3 minutos nos olvidamos que tuvimos una pandemia que nos comió 3 años de nuestra vida y hoy se ven muchos efectos de esos momentos. Así que les agradezco a todos y a los quienes acompañan en la platea, también les agradezco por el esfuerzo de venir. Ahora, si me permiten, voy al protocolo como corresponde. Señora Presidenta de la República en ejercicio, ingeniera Carolina Cose, bienvenida. Señor Secretario de Presidencia, don Alejandro Sánchez. Señor Prosecretario de Presidencia, doctor Jorge Díaz. Señor Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Martín Valcorba. Señor Vicepresidente de ADM y Rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso. Señores embajadores y representantes de países amigos y organizaciones internacionales que también hoy nos acompañan, Mercosur y ALADI. Señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales. Señores de los medios de comunicación, gracias. Decanos, docentes, estudiantes y colaboradores de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores. Exprofeso, dejé para este momento para darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado economista Gabriel Odone para recibirlo con un cálido aplauso. Yo recién les decía que vinimos por el momento que vivimos, porque después de la guerra que nos tocó a nosotros, aparece un nuevo mundo, aparece un nuevo gobierno en nuestro país. Este es el primer encuentro que hacemos con el nuevo gobierno, pero también aparecen gobiernos en el mundo y tiran una bomba, una guerra atómica, que no sabemos de qué se trata ni a dónde va a llegar. Pero para cada uno de nosotros la vida es nuestra y son nuestros intereses y nuestra forma de vida y de desarrollarnos. Así que yo les agradezco de verdad. Si ustedes me preguntan si estoy preocupado, no estoy preocupado. Simplemente lo que digo, hay que adelantarnos a los acontecimientos. Si esperamos que lleguen, cuando nos despertamos ya es tarde. Vengo de recorrer Europa trabajando por la universidad con muy buenos contactos para nuestro país, pero de vuelta hay que adelantarse. Vengo de San Pablo hace 2 días y si usted me dice ¿cómo está San Pablo? Está muy bien y cada día mejor, pero hay que hacer un esfuerzo. Así que yo no me dirijo más a ustedes, lo que voy a hacer es invitar al economista Gabriel Odone, no sin antes reconocer, como es habitual en nuestra institución, una obra de arte de un artista uruguayo. En este momento, el doctor Jorge Abuchalja hace entrega al disertante de una obra de un artista nacional y además otro presente. Invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas, economista Gabriel Odone. Bueno, muy bien, buenas tardes. Para mí es un honor estar hoy aquí en presencia de Carolina, de Alejandro, con la invitación de Abuchalja y también de mi colega Martín Valcorba y de Jorge y todos los colegas del gabinete y mis colegas del equipo económico y además de a muchos de ustedes a quienes conozco hace muchos años. Así que agradezco a ADM por esta invitación. Creo que ADM es una entidad que hace muchos años contribuye a la generación de debate público y bueno, lo que voy a intentar hacer hoy es hacer una presentación que ya grosso modo ya fue hecha
en el gabinete ministerial y a su vez en el Poder Legislativo la semana pasada, pero que incluye algunos elementos adicionales. Voy a pasar revista a algunos desafíos que Uruguay tiene por delante, describir algunas restricciones que también enfrentamos y proponer, grosso modo, la agenda que nosotros estamos imaginando para enfrentar estos problemas. Esa es básicamente la forma en la que va a transcurrir la presentación. Entonces voy a arrancar, porque es ineludible arrancar por ahí, por una visión del contexto externo. Lo que ustedes están viendo ahí es un índice de esto que los economistas nos gusta hacer, muchas veces muy basados en criterios que pueden ser discutibles, pero que en cualquier caso, como es homogéneo a lo largo del tiempo, como ha sido construido, es tan válido hoy como lo fue en los años 60, que es la primera observación que está allí. Ese índice lo que responde es, a partir de un conjunto de variables, a la incertidumbre desde el punto de vista comercial que se puede catalogar en el mundo. Y como ustedes ven, estamos en un momento, la pandemia fue otro, en el cual la incertidumbre se volvió absolutamente fuera de lo normal. Esto me parece que es un elemento central que no debemos perder de vista, no solamente en esta reunión, sino en la formulación de las políticas del gobierno, pero por supuesto también en la formulación de sus decisiones de negocios habitualmente. Nosotros estamos, como nos enseñó el contador Enrique Iglesias, ante un cambio de época, no en una época de cambios. No es un simple juego de palabras. A lo que estamos asistiendo no es a una sucesión de cosas que están ocurriendo que van a generar cambios importantes, sino que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la forma en la que hemos visto y concebido el mundo en los últimos 70 años. Eso es un elemento sustancial, probablemente no seamos todavía plenamente conscientes de ello, pero eso es lo que está ocurriendo, porque hay básicamente 3 consensos que estaban sobre la mesa, a los cuales la profesión mía, la profesión de economistas, ayudamos a construir, que es que la libre movilidad de personas, la libre movilidad de capitales y la libre movilidad de bienes es algo que contribuye al bienestar general. Eso que guió al mundo en los últimos 70 años y sobre todo en los últimos 25 años está controvertido. Absolutamente controvertido. Las decisiones que el gobierno de Estados Unidos tomó en las últimas semanas tienen que ver con esto. Hay un presidente en Estados Unidos y hay un elenco gubernamental en Estados Unidos que no cree, o más bien cree que el equilibrio anterior, que emergió de la Segunda Guerra Mundial y que se consolidó a partir sobre todo de los años 80, es un equilibrio en el cual Estados Unidos era un gran perdedor y que había un conjunto de naciones favorecidas y que por lo tanto había llegado el momento de cambiar las reglas. El peor error que podemos cometer todos nosotros es pensar que esto es la acción de un presidente y de una persona que cree esto. Trump es quien está viabilizando y en que está tomando la delantera o que está haciéndose más visible en lo que está haciendo, pero está lejos de ser algo transitorio. El peor error que podemos cometer es creer que esto es un fenómeno transitorio, porque detrás de esto lo que hay es un mandato de la población de Estados Unidos al presidente norteamericano, y a su vez en diversos lugares de Europa hay, con el retorno de movimientos proteccionistas, nacionalistas, de limitaciones a la movilidad de las personas, y también con el retorno de la xenofobia, hay un retorno a la mirada doméstica de muchos países, de muchas sociedades en el mundo industrializado. Y eso tiene que ver con esto. Este gráfico que está aquí no es fácil de interpretar, pero voy a intentar explicarlo fácilmente, de la manera más fácil que me sale. Lo que ustedes ven aquí es, en el eje horizontal, distintos deciles de ingresos de las personas que habitan en el mundo. Y lo que ustedes ven es que se observa que entre 1960 y 2016, 1980 y 2016, que es lo que está ahí graficado, se produce un crecimiento de los ingresos de los extremos de los deciles. Las personas de más bajos ingresos, que están a la izquierda, en los deciles más bajos, tuvieron un incremento en sus ingresos en ese periodo. En el medio, un incremento sustancialmente mayor a las que están en el medio. Y en el extremo derecho, un incremento extraordinario de las personas de los deciles más altos. Esto es un gráfico que en su momento diseñó
sociólogo y economista Branko Milanovic, un sociólogo de origen serbio pero que vive en Estados Unidos y que está en el corazón de varias tesis que se han puesto sobre la mesa y que le hemos prestado poca atención, entre ellas la que el economista Piketty puso sobre la mesa en los últimos años. Esto es el corazón del desencanto de las clases medias en el mundo occidental. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que el mundo globalizado, el mundo que construimos, que es seguramente el mundo más próspero al que hemos asistido desde que tenemos datos, y sobre todo el mundo más con fuertes reducciones de la desigualdad, porque el extremo izquierdo de la cola mejoró sus niveles de ingresos, no percibió que en los estratos medios se estaba produciendo un crecimiento sustancialmente menor de sus ingresos, y eso está jalonando un nivel de descontento y de desconfianza con todas las instituciones que están detrás de la globalización. Los acuerdos comerciales, las reglas de comercio basadas en el multilateralismo, las democracias que están crecientemente controvertidas. Esto es, las clases medias del mundo globalizado están enojadas. ¿Por qué? Porque lo que perciben es que han sido perdedoras en términos relativos en los últimos 20 o 25 años. Las industrias se han deslocalizado, las cadenas de valor han generado enormes oportunidades para países donde la mano de obra era barata y por tanto toda la producción de la industria madura, la producción de automotriz, la producción de la motocicleta, la producción de los juguetes se deslocalizó de Estados Unidos, se deslocalizó de Europa Occidental y se instaló en lugares donde estas tecnologías eran fácilmente instalables. Esto es un problema porque lo que nos da, como está señalado una frase que está dicha precisamente por Milanovic, en 2016, o sea, hace bastantes tiempos, ya hace casi 10 años, este fenómeno de la globalización estaba conduciendo a crecientes insatisfacciones, desencantos con la globalización que podían potencialmente provocar alteraciones sustanciales en la regla de juego de convivencia de las naciones industrializadas. ¿Por qué planteo esto sobre la mesa? Estamos asistiendo a una enorme cantidad de datos de las decisiones que fueron tomadas por el presidente Trump hace unos días. Probablemente podamos especular que es una estrategia negociadora, que se trata de un avance para después encontrar un punto de equilibrio diferente, pero lo que sí es cierto y no podemos perder de vista es que lo que está ocurriendo alrededor nuestro es un cambio de época. Aquí hay un cambio en la visión que tienen los hacedores de política económica en el mundo industrializado. Probablemente alguna parte de Europa, el gobierno de Francia, el gobierno de Alemania, son los últimos vestigios del mundo globalizante. Esa es la razón por la que Macron ha cobrado cierta relevancia en ese contrapunto con Trump. Pero lo que sí es cierto es que si ustedes miran el resto de Europa, o si ustedes miran lo que está ocurriendo en Estados Unidos, este es un fenómeno de mucha más duración del que nosotros veíamos hasta ahora. Eso simplemente lo quería poner sobre la mesa para evitar pensar que el fenómeno que estamos enfrentando es algo que va a diluirse en poco tiempo. Más bien deberíamos pensar, como buenos gestores de riesgo, de que este es un escenario que tiende a perdurar. Y a su vez ese mundo, no me voy a detener mucho en esto, es un mundo más proteccionista, con efectos sobre el nivel de precios. Ayer estaba circulando por internet un gráfico muy ilustrativo de un iPhone 16 descompuesto en sus microcomponentes y cómo los aranceles puestos por Estados Unidos afectaban a cada uno de los lugares donde ese microcomponentes o esos componentes de ese iPhone funcionaba y cómo se iba a cambiar el precio de ese iPhone. De hecho, ese iPhone costaba antes de los aranceles aproximadamente unos $500, cerca de los 600, y todos los aranceles sumaban de costos $300, $296 más, lo cual daba que ese iPhone, que es algo muy tangible para la sociedad, iba a costar $900. Ese es un típico efecto de nivel sobre un producto bien concreto que todos tenemos sobre el nivel de precios a nivel global. Y eso es lo que probablemente va a generar, son presiones sobre los sistemas de precios, no necesariamente más inflación, pero sí un empuje sobre el nivel de precios que va a alentar tasas de interés más elevadas. Fíjense que el costo del financiamiento para un país como Uruguay, en el contexto de este mundo más incierto y en el contexto de este mundo con estos cambios en la regla de juego, está provocando tasas de interés como las que no observamos. Estamos por encima del promedio del periodo 2005 hasta 2000, lo tenía por ahí, bueno, hasta el periodo 2024, estamos claramente por encima de esa línea horizontal, pero además estamos totalmente por encima de lo que fue
los primeros 15 años de la situación económica en el mundo, con un escenario de tasas bajas. Con tasas bajas, ustedes que son empresarios saben bien que el endeudamiento es fácil y muchos proyectos se vuelven elegibles porque en realidad el costo del dinero es relativamente bajo. El mundo al que nos vamos a enfrentar es un mundo con tasas elevadas y por lo tanto donde muchos proyectos que eran rentables o eran posibles de ser implementados con unos niveles de costo de financiamiento, hoy no lo van a hacer. Y esta es una restricción, por supuesto, para el sector público, pero también para el sector privado, porque un Treasury hoy rinde eso y por lo tanto la gente ya no va a estar tan interesada en comprar un producto que le dé un rendimiento más fácil. O sea que este es el segundo comentario, un mundo más cerrado, un mundo protegido, un mundo donde la guerra comercial va a desatar reacciones simétricas de los otros jugadores, un mundo que no es algo que es algo transitorio y además un mundo que va a tener tasas de interés y por tanto costos de financiamiento más elevados. Ese mundo es un mundo no amistoso para los precios de los commodities. Como muchas veces he podido compartir con muchos de ustedes, los commodities se transan en dólares y por lo tanto si el dólar se fortalece, lo que ocurre es que el precio del commodity que se transa en esa moneda vis a vis disminuye. Bueno, un mundo de tasas en dólares más altas es un mundo de un dólar potencialmente más fuerte y eso hace que los precios de los commodities tengan desde el lado financiero un aflojamiento. Esa es la razón porque en el gráfico de la izquierda ven precios del índice general de commodities por debajo del promedio que tuvo lugar hasta el 2020 y tanto el petróleo en el gráfico de la derecha arriba como la soja, simplemente como dos ejemplos, muestran que también están por debajo. O sea que es un mundo comercialmente más incierto, más limitado, un mundo con costo de financiamiento más alto y con precios de exportación para Uruguay no tan favorables como los que tuvimos al principio del siglo XXI. Dicho eso, déjenme decirles dos comentarios sobre nuestra región. Nuestra región tiene sus claros oscuros, tiene una parte de Brasil en la cual este año tiene un buen dato de crecimiento, tuvo un buen dato de crecimiento, pero que persiste, como lo muestra el gráfico de arriba, a la izquierda, un fuerte déficit fiscal, esencialmente de intereses. Brasil paga casi 8 puntos del producto en materia de intereses, lo cual es una restricción muy importante para la consistencia o la certidumbre de las políticas públicas hacia adelante. Eso ha provocado, en la medida que es una situación en este escenario internacional más complejo, fuertes niveles de desconfianza, mayores exigencias sobre el ajuste fiscal en Brasil, lo cual ha supuesto una alteración de las expectativas de inflación y una depreciación del real, algo que es muy relevante para Uruguay por la frontera, algo que voy a volver en unos minutos. El hecho de que el real se deprecie supone que se abarata en Brasil en relación a nosotros y eso provoca un problema severo en la frontera para los comerciantes, para las personas que habitan allí. En Argentina, para no perder de vista cómo está nuestro barrio, tenemos 15 años de estancamiento económico, con una economía que tiene el mismo nivel de producto que tenía en 2011. Solamente les pido que cierren los ojos e imagínense lo que sería que Uruguay tuviera el mismo nivel de PIB que teníamos en 2011, que teníamos hace 14 años. Afortunadamente, el menú de políticas públicas que en Uruguay se han desplegado en los últimos 25 años se alejan de cosas que se experimentaron en Argentina y eso nos ha dado una estabilidad macro y por lo tanto un crecimiento lento, pero finalmente un escenario totalmente distinto al que ha tenido lugar en Argentina. Y a su vez estamos en un escenario con mucha incertidumbre, sobre todo en estas últimas horas, incluso el riesgo país de Argentina ha estado aumentando, como lo ven en el gráfico de abajo a la izquierda, pero un escenario donde Argentina parece haber trazado un ajuste macroeconómico ortodoxo que le ha permitido reducir el déficit fiscal. Eso le ha permitido no tener que seguir monetizando su déficit, lo que ha llevado a la inflación al promedio de 2% mensual. O sea, lo que hoy se festeja en Argentina es una inflación de 2% mensual. Tasas de inflación que en Uruguay no se observan hace más de 20 años o más de 30 años. Por lo tanto, es una estabilización en curso, incompleta y todavía muy frágil, porque en realidad para que el modelo cierre es clave la obtención de reservas, entre otras cosas porque hay una fuerte discusión sobre si este tipo de cambio real que tiene Argentina es sostenible y por lo tanto el acuerdo con el fondo es fundamental, un acuerdo que no termina de cerrarse y con las señales que se recibieron en las últimas horas parece ser que está un poco más lento de lo que pensábamos.
sobre todo no tanto el acuerdo, sino el desembolso de reservas, algo que se vuelve crucial cuando el tipo de cambio se está volviendo a abrir la brecha, porque los productores no están liquidando sus exportaciones, entre otras cosas porque especulan con que va a haber una devaluación de la moneda en Argentina. El resultado de ese escenario regional es que estamos caros en dólares con nuestros vecinos, algo que todos saben quienes habitan en Uruguay. Estamos mejor con Argentina de lo que estábamos hace 2 años, porque Argentina apreció su tipo de cambio real, pero, como les acabo de decir, no necesariamente esto es sostenible, esto está, no digo que prendido en alfileres, pero hay que mirarlo con detenimiento, y estamos inusitadamente caros con Brasil, que es lo que muestra el gráfico que está allí. De hecho, no tenemos esta distorsión de precios relativos con Brasil en este nivel desde la devaluación de enero del 99. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el escenario externo que un pequeño país abierto al mundo enfrenta es un escenario desafiante. Es un escenario en absoluto negativo, que podemos decir que es todo negativo, porque este escenario también presenta oportunidades, pero es un escenario desafiante. Es un escenario donde la forma en que el comercio internacional, o las reglas en las que el comercio internacional se va a basar, son distintas, donde las relaciones bilaterales y las conversaciones bilaterales se vuelven cruciales. Lo acabamos de ver con la agenda que ha sido puesta sobre la mesa por la administración de Estados Unidos. Es crucial mantener conversaciones abiertas con el gobierno de Estados Unidos para poder entender de qué manera podemos mejorar nuestro acceso a ese mercado con este tipo de condiciones. Es un mundo en el cual los acuerdos de libre comercio van a quedar en el olvido. Y por lo tanto, me permito solamente hacer un paréntesis, resulta extraño que Uruguay haya seguido hasta hace bastante poco tiempo insistiendo con que esto era posible, y más con China. Creo que perdimos mucho tiempo con ese tipo de especulaciones, porque este mundo no se instauró cuando Donald Trump asumió en sus funciones. Este mundo está planteado hace bastante tiempo, y haber destinado tanto tiempo y esfuerzo a pensar que los acuerdos comerciales iban a ser el camino de estrategia relevante para Uruguay, en mi opinión, era una posibilidad muy baja. O sea, un mundo más negativo desde el punto de vista comercial por estas reglas, un mundo más restrictivo, pero donde hay oportunidades. Piensen solamente que en términos relativos Uruguay hoy tiene alguna ventaja, porque no tenemos los aranceles que ha impuesto a Estados Unidos a todo el mundo, no son uniformes. Nosotros quedamos en el grupo de países que tenemos menor nivel arancelario, y a su vez las reacciones que están tomando los perjudicados en relación a aumentos de aranceles, que pueden ser generalizados también, no son simétricas. Por lo tanto, es posible que Uruguay, es algo en el que el equipo económico está trabajando, estamos estudiando, para los distintos rubros en cada uno de los mercados se abran oportunidades relativas, porque seamos un país al cual el aumento generalizado de aranceles nos afecta relativamente menos que a otros mercados. Y por eso que es crucial. Le hemos pedido a Uruguay 21, a su directora Mariana Ferreira, que ponga mucho foco sobre esto, porque esa es una herramienta que va a ser muy importante para quienes toman decisiones de negocios en Uruguay, que lo tengan sobre la mesa. ¿Dónde se están abriendo oportunidades por diferenciales arancelarios que se abren en relación a competidores que tenemos, que han recibido aumentos de tasas arancelarias mayores a las nuestras? O sea, es un mundo dificultoso desde el punto de vista comercial, pero donde hay oportunidades y donde el gobierno pretende ofrecer herramientas, información y, en la medida de lo posible, asesoramiento a quienes toman decisiones de negocios para poder jugar mejor en este mundo. Segundo, es un mundo donde el costo del financiamiento, algo relevante como voy a mostrar en unos minutos para Uruguay, es más alto. Tercero, es un mundo donde la región permanece inestable y a su vez barata en dólares respecto a Uruguay, y eso constituye todo el escenario de desafíos para nuestro país que viene del exterior. ¿Cuáles son los 3 desafíos que enfrentamos en Uruguay, que son desafíos propios? Bueno, el primero, el frente fiscal. El frente fiscal constituye un desafío para la política económica. El resultado fiscal informado por las estadísticas oficiales da lugar a que el gobierno central BPS, que es sobre donde se miden
los datos vinculados a la regla fiscal nos dio un déficit del orden del 3,3%, pero nosotros, en base a estimaciones que hemos hecho a partir de que asumimos, decimos que el déficit fiscal en realidad estrictamente medido es de 3,8, o sea, hay medio punto superior al que las estadísticas oficiales muestran. Y eso está en base a que hay una serie de obligaciones que fueron postergadas en 2024 y que generan un punto de partida levemente peor al que teníamos. De hecho, tenemos 160 millones en MTOP, tenemos en ACE unos 100 millones de dólares, tenemos otros 100 millones de dólares en otros rubros. En el MTOP están los temas del ferrocarril, están los temas vinculados a pagos de PPP vinculados a vialidad, en ACE estrictamente hay facturas que fueron remitidas, están cargadas en el sistema, pero que no fueron pagas. Y a su vez hubo adelantos de impuestos por un 0,1% del PIB, que da lugar a que el resultado fiscal, si uno computara estos gastos postergados y estos adelantos de impuestos, que son impuestos que no vamos a poder percibir en 2025, nos da un medio punto mayor del que hubiera sido o el que las estadísticas oficiales reflejan. Esto es importante porque cuando miramos el resultado consolidado del sector público, no gobierno central BPS, sino todo junto, tenemos que el resultado fiscal del año pasado, también por estadísticas oficiales, fue de 4,2% del PIB. Esto es un resultado elevado, bastante parecido al que tuvimos en 2019. Pero cuando uno le agrega esas 4 décimas que yo les acabo de explicar de gastos postergados, estamos en 4,6% del producto. Y esto es importante que lo tengamos presente. Es el resultado fiscal como porcentaje del PIB más elevado en 35 años. Es un dato del problema, hay un conjunto de factores que explican este fenómeno que tuvo lugar en este periodo de gobierno, no voy a entrar en ellos, pero objetivamente es el resultado fiscal más elevado en Uruguay en 35 años. Esto constituye un desafío para la política económica, sobre todo si tenemos en cuenta que el resultado fiscal de febrero, o sea, el de 2 meses después, al 28 de febrero, fue de 4,3 en lugar de 4,2 que reportaba el cierre fiscal de 2024. O sea, el diagnóstico cierto, profesional y riguroso es que la situación fiscal de Uruguay es compleja. Es manejable, hay un equipo económico que está a cargo de ella, pero es compleja. Acá no hay una situación fiscal despejada por el periodo anterior. Eso me parece que es fundamental, es de rigurosidad y de honestidad intelectual poner esto sobre la mesa. Muchas personas que están aquí me conocen, saben cómo yo he manejado mi vida profesional y les puedo asegurar que esta es una afirmación clave para Uruguay. Si nosotros creemos que detrás de una afirmación de este tipo hay alguna intencionalidad política, están cometiendo un error. El resultado fiscal para Uruguay es un desafío. Sobre todo, y también tiene sus explicaciones, porque estamos ante un escenario en el que los ingresos como porcentaje del PIB y los egresos como porcentaje del PIB, que lo muestra el gráfico de la izquierda, también crecieron en el periodo, y la deuda del gobierno central BPS también es más alta que la que teníamos en 2020. Insisto, hay un conjunto de factores que pueden explicar esto, pero lo objetivo es que al final del periodo el resultado fiscal es similar al que había en 2019, es con un mayor gasto público como porcentaje del PIB y a su vez la deuda es mayor. Ese es el diagnóstico del punto de partida de esta administración con el cual estamos trabajando, e insisto, es un escenario desafiante pero manejable. Yo la semana que viene, dentro de 2 semanas, viajo a Washington a los Spring Meetings de los organismos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y con Guillermo Tolosa y con Herman Camil vamos a estar recibiendo a diversos fondos de inversión y fondos de desarrollo a las que les vamos a explicar estas cosas para explicarles cuál es nuestra estrategia para enfrentar este escenario. El escenario fiscal también es importante, se complementa con los gastos de arrastre para el año que viene, son aproximadamente unos 970 millones de dólares, si quieren después lo podemos conversar con más detenimiento en las preguntas, pero básicamente esto lo que quiere decir es que en 2025 un conjunto de obligaciones ya asumidas por el país nos ponen como punto de partida, antes de hacer nada, 900 millones, casi 1.000 millones de dólares más en las cuales vamos a tener que financiar egresos. Primer desafío es, tenemos que hacer una consolidación fiscal a lo largo de este periodo de gobierno, habiendo
comprometido o habiendo propuesto durante la campaña electoral no introducir modificaciones impositivas. Eso es lo que nosotros nos proponemos hacer, porque entendemos que la presión fiscal de Uruguay es elevada. No lo prometimos, porque yo me cansé de repetir que no se hacen promesas sobre cosas que no se puedan controlar, pero es el camino que tenemos que recorrer, hacer una consolidación fiscal a lo largo del periodo. Y para eso el crecimiento es la clave. Si nosotros no logramos crecer a tasas superiores a las que crecimos en los últimos 10 años, Uruguay creció en los últimos 10 años al 1% anual, es una tasa absolutamente insuficiente para mantener la cohesión social o para mantener el estilo de vida que los uruguayos queremos. Si nosotros no crecemos a tasas superiores, es imposible que nosotros enfrentemos los desafíos fiscales y a su vez atendamos todas las demandas por las cuales el gobierno del Frente Amplio y el gobierno de Yamandu Bossi ganó las elecciones. Por lo tanto, para nosotros, en el corazón de la política económica es el crecimiento. Y eso es algo sobre lo que voy a volver cuando hable un poco de las medidas de programa. Y el tercer gran desafío, hacer la consolidación fiscal, acelerar el crecimiento, es atender los temas de la distribución del ingreso. Esta es la evolución del ingreso en Uruguay, el ingreso de los hogares, absolutamente favorable en los últimos años, por encima del promedio de los ingresos del 2019, pero esta es la historia de la distribución del ingreso. Esto fue el comportamiento de el ingreso promedio per cápita de las personas por deciles, mostrando que los deciles de la izquierda son los de más bajos ingresos y los deciles de la derecha son los de más altos ingresos. Este es el periodo 2015-2019. Entre 2015 y 2019 lo que tuvimos fue un fuerte crecimiento en el costado izquierdo de la distribución, esto es en los deciles de bajos ingresos, y esto fue lo que ocurrió en este periodo de gobierno, tomando datos del primer semestre de 2024-2019, en el periodo de gobierno que terminó. O sea, donde claramente hubo un sesgo hacia la distribución del ingreso de los deciles altos. Esto está en el corazón de la razón por la cual el Frente Amplio ganó las elecciones. Y este es un mandato fundamental para la política económica. Mejorar la distribución del ingreso en el marco de la estabilidad macroeconómica, en el marco de las reglas de juego. Lo es porque es un mandato político, pero también lo es por algo que dije antes. Cuando la distribución del ingreso no funciona, las sociedades se enojan. Eso es lo que ocurrió en el mundo occidental y ese es el mandato que este gobierno tiene y va a intentar cumplir bajo todos sus componentes. Es hacer una consolidación fiscal, acelerar el crecimiento y mejorar, seguir reduciendo la pobreza y seguir reduciendo los niveles de desigualdad. Algo que se estancó, hay que reconocerlo, las dos cosas, la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad, no en este periodo de gobierno, se estancó en el periodo anterior de gobierno, cuando el Frente Amplio ya era gobierno. Por tanto, tenemos esos tres desafíos registrados y ahora lo que tengo que intentar desarrollar de manera breve y transmitir señales con claridad para todos ustedes de cuáles son los lineamientos de la agenda de la política económica para enfrentar estos desafíos. Lo primero, la inversión es el corazón de nuestra política macroeconómica, de nuestra política económica. ¿Por qué? Porque para crecer al 2% anual, que es la meta a la que nosotros aspiramos en promedio a alcanzar, precisamos una inversión promedio del orden del 20% del PIB. Hoy estamos 4 puntos abajo, o sea, precisamos niveles de inversión como las que alcanzamos allá por 2012-2013, porque esta es una economía que ya es de, su PIB total es de 80.000 millones de dólares. Es una economía, en términos relativos para Uruguay en su historia, grande. Para mover 80.000 millones de dólares por año se requiere 20% del PIB, esos son 16.000 millones de dólares por año de inversión, de los cuales, en el mejor de los casos, y siendo generoso, el sector público aporta 4.000 millones de dólares. Eso quiere decir que hay 12.000 millones de dólares que el sector privado tiene que invertir para que este país crezca. Y por tanto, si nosotros no logramos que haya 12.000 millones de dólares anuales por año, no vamos a poder crecer al ritmo que necesitamos, no vamos a poder cumplir con el programa al que nos comprometimos y no vamos a poder hacer la consolidación fiscal. Y eso lo que supone es un conjunto de cosas como les voy a mostrar enseguida.
Pero la clave para nosotros es la inversión y es ahí donde estamos poniendo el foco de prioridad, por lo menos en este primer año de gobierno. ¿Qué tenemos que hacer para poder establecer esto? Lo primero, trazar una senda, primero, consolidar la estabilidad macro. Uruguay es un país con alta credibilidad por su estabilidad política, por su solidez institucional y porque ha alcanzado niveles de estabilidad macro razonables, sobre todo respecto de su pasado. No necesariamente en términos comparados, pero sí respecto de su pasado. Para eso, para fortalecer la estabilidad macro, lo primero es que tenemos que trazar una senda fiscal creíble en el periodo. Si yo a ustedes, que son personas que toman decisiones en materia de inversión, no soy capaz de transmitirles en los próximos meses una senda fiscal creíble y sostenible, lo primero que van a pensar es que va a haber un ajuste fiscal importante en algún momento en el futuro y por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a retraer sus decisiones de inversión hasta esperar que vean con más claridad qué hay que hacer. Si yo genero eso, a lo único que nos conducimos es a tener un ajuste fiscal de verdad. Por lo tanto, lo que es clave es que establecer reglas de juego claras y estímulos a la inversión es un elemento crucial para que la rueda se siga moviendo. Y por eso nosotros estamos poniéndole énfasis no solamente a mejorar algunos aspectos en el ciclo presupuestal, que no los quiero aburrir con eso, porque es algo más de entrecasa y que tiene que ver con mejoras de transparencia y eficiencia en el funcionamiento del proceso presupuestal, para lo cual vamos a estar convocando a colegas nuestros de distintas orientaciones y con distintos enfoques técnicos para podernos ayudar a consolidar algunas de estas ideas, pero al mismo tiempo queremos enfatizar que la regla fiscal para nosotros es un instrumento fundamental. La regla creada por la LUC en el periodo anterior es un instrumento del cual nosotros nos queremos valer y es más, lo queremos mejorar. Y esa es la razón por la que tenemos un equipo de economistas en el Ministerio de Economía, liderados por Viviana Lancilota, que está trabajando sobre precisamente cómo mejorar la regla fiscal. Básicamente ir hacia una meta de mediano plazo basada en un concepto de deuda prudente, para lo cual vamos a tener que redefinir o rever algunas de las que son las metas más operacionales de corto plazo. Vamos a tener que hacer correcciones metodológicas respecto de cómo hoy se reporta la regla fiscal. Solamente para decirles un dato, es capaz que algo anecdótico para ustedes, pero ustedes saben que la regla fiscal traza metas sobre el resultado estructural, que es el resultado corregido por el ciclo, lo cual supone para eso tener una buena estimación del producto potencial de Uruguay. Bueno, en los últimos 3 años tuvimos 3 estimaciones distintas del producto potencial de Uruguay, algo que evidentemente sugiere que hay mejoras de oportunidades para metodología. Eso, por supuesto, no es atribuible estrictamente al Ministerio de Economía, sino es al sistema de reporte de los expertos consultados y las metodologías empleadas por eso. Eso es algo que le queremos nosotros prestar mucha atención, así como fortalecer los consejos externos. Tanto el Consejo Fiscal Asesor como el Comité de Expertos son 2 ámbitos que nosotros queremos fortalecer. Queremos aumentar la independencia del Consejo Fiscal Asesor, darle más autonomía, darle más recursos para poder ser mucho más transparentes y mucho más restrictivo para el manejo de la política fiscal nuestra. Y ahí tenemos una agenda en la cual la idea es que muchos de estos cambios van a estar disponibles para la ley presupuestal, que es donde van a haber algunas modificaciones legales que son las que se requieren. Va a haber modificaciones sobre la regla antes de esto. Pero además de fortalecer la sostenibilidad fiscal y de hacer más predecible la situación fiscal, como afortunadamente mi colega y amigo Guillermo Tolosa no para de repetir, tenemos que seguir reduciendo la inflación de nuestro país. Ese es un objetivo central porque la reducción de la inflación se traduce en mejora real de los ingresos de las personas y en particular de los salarios. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un esfuerzo denodado apuntalando al Banco Central, que tiene metas ambiciosas en términos de reducción de la tasa de inflación, como lo ha planteado Guillermo en su toma de posición y en una reciente entrevista en un medio local. Pero solamente me permito mostrarles esto. Efectivamente, llevamos 22 meses dentro del rango meta, es un logro indiscutible de la administración anterior, de las autoridades anteriores del Banco Central, haber logrado reducir la tasa de inflación que había estado permanentemente por fuera del rango meta dentro de este periodo y haberla consolidado es un logro que nosotros
queremos consolidar, como decía recién, pero no tenemos que perder de vista que la tasa de inflación está en proceso de aumento. Como estaba siendo previsto por los analistas hace bastantes meses, iba a ocurrir que en esta primera parte del 2025 la tasa iba a estar aumentando, todavía estamos dentro del rango meta, pero es posible que tienda a consolidarse alrededor del rango meta. Y eso esencialmente tiene que ver con esto. Lo que ustedes ven en el gráfico de la derecha es la descomposición del IPC, de la variación del IPC en dos grandes grupos de bienes. Los no transables, que son esencialmente los productos cuyos precios se forman en el mercado interno, y los transables, que son esencialmente productos cuyos precios se forman en el mercado externo, donde el dólar juega un papel central. Todos ustedes saben cuál fue la trayectoria del dólar en los últimos meses, en particular en los últimos 18 meses previo al diciembre de este año, donde el tipo de cambio se apreció. Y esa es la razón por la que la inflación transable, que está en verde, se contrajo de manera sustancial. Muchos analistas y seguramente muchos empresarios advirtieron de que esta reducción de la tasa de inflación era transitoria, porque bastaba con que el tipo de cambio por factores exógenos cambiara su trayectoria para que nuevamente la tasa de inflación se volviera más alta. O sea que en realidad lo que podemos decir es que efectivamente la administración anterior logró reducir la tasa de inflación del orden del 8% promedio de los últimos 15 años, de los 15 años anteriores, a una tasa de inflación del orden del 6%. Esa es la tasa de inflación que hoy tenemos nosotros y desde ese punto queremos llevarla, como Guillermo lo ha puesto sobre la mesa, al centro del rango meta e incluso por debajo del rango meta. Insisto, ¿por qué? Porque esta es la mejor manera de aumentar los ingresos de las personas y en particular de los trabajadores y sobre todo de las personas más vulnerables. Porque las personas más vulnerables no tienen ningún mecanismo de protección contra la formación de precios, en particular no tienen un sindicato que los defienda. Y por lo tanto, esa es la razón principal por la que el compromiso de la política económica es la reducción de la tasa de inflación. Además de trazar una senda sostenible de la política fiscal, además de reducir la inflación, es clave seguir mejorando nuestra calificación de la deuda. No porque esto sea un capricho, no porque esto sea una veleidad de los economistas, sino porque esto es relevante para la toma de decisiones de Uruguay. Hoy Uruguay tiene grado inversor por todas las calificadoras de riesgo que miran a Uruguay, y es más, tenemos el mejor nivel de calificación de deuda al que hemos asistido en nuestra historia, gracias al conjunto de políticas públicas, a la estabilidad de la regla de juego, a la credibilidad institucional que el país tiene. De hecho, como lo ven en el gráfico de la derecha, tenemos el menor riesgo país de la región. Incluso tenemos menor riesgo país que otros países de la región que tienen situaciones macroeconómicas más sólidas que la nuestra, o mejores situaciones fiscales, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, o como es el caso de Paraguay incluso. Sin embargo, la razón por la que nosotros tenemos estos niveles de calificación y estos niveles de deuda, de ratio de riesgo país, es porque lo que es creíble en Uruguay es nuestro modelo de convivencia, fuertemente afincado en un sistema de partidos políticos estables, donde las reglas se mantienen, donde cada gobierno introduce sus egos y sus prioridades, pero en realidad no hay cambios de rumbo dramáticos y alteraciones de las reglas para quienes toman decisiones. Esto es crucial, porque a veces se pierde de vista, porque el costo de endeudamiento de Uruguay, que es esencial, Uruguay necesita $5.000 millones por año de financiamiento para sostener sus cuentas públicas. $5.000 millones por año es un dinero importante. De esos, 500 provienen de los organismos internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay $4.500 millones que hay que buscarlos en los mercados, a los cuales hay que convencerlos de que hay estabilidad macroeconómica, de que hay consistencia fiscal, de que hay una inflación que está en proceso de reducción. O sea que mantener el riesgo país bajo es crucial, y para ser crucial es crucial porque precisamos acceder a financiamiento, y además es crucial porque la tasa de interés a la que se endeuda el Estado es el piso para el crédito que toman todos ustedes en el mercado local y en el mercado internacional. Ninguno de ustedes, salvo alguna compañía muy particular que se puede fondear en su matriz, consigue mejor financiamiento que el Estado uruguayo por el tamaño de las compañías. ¿Y eso qué supone? Que un riesgo país bajo supone un menor costo de financiamiento para el sector privado, que es crucial para la inversión. Entonces, para nosotros defender el grado inversor y por tanto la estabilidad de las políticas está en el corazón del objetivo que tenemos trazado. Segundo,
además de la estabilidad macroeconómica, nosotros tenemos que aumentar la competitividad. Todos sabemos que en Uruguay somos caros. No nos vamos a convertir en un país barato. Eso es crucial que lo entendamos. La razón por la que Uruguay es un país relativamente caro está asociada a dos cosas, a nuestra escala y a nuestro modelo de convivencia. Nuestra escala es porque no tenemos economías de escala para poder gestionar adecuadamente los tamaños. Eso ustedes como empresarios lo saben bien, en la logística exportadora, llenar un contenedor es muy costoso, estamos deslocalizados, lo cual también hace que nuestras rutas de tráfico de comercio exterior sean complejas. Pero a su vez, porque hay costos fijos en el sector público. Producir salud, producir educación, producir seguridad y protección interna es casi tan costoso para 3 millones que para 5 millones de habitantes. Por lo tanto, tenemos todas las deseconomías de escala por tener un país muy pequeño. Pero como si eso fuera poco, este es un país de altas preferencias por la cohesión social y por los niveles de desigualdad bajos, lo cual le da al Estado, que tiene alta reputación, que tiene enorme credibilidad, sobre todo en relación a la región, un rol protagónico, lo cual también lo hace ser un país con presión fiscal elevada y por tanto esos dos caminos no van a ocurrir. Uruguay, el gobierno del Frente Amplio no va a intentar rebajar el costo país por vía de la reducción de los ingresos de los uruguayos ni por vía de un estrangulamiento y achicamiento del sector público, porque creemos que ese no es el camino. Pero entonces, si eso no lo podemos hacer y además no podemos provocar devaluaciones competitivas por enormes razones, si quieren ver lo que ocurre en el mundo cuando uno quiere provocar devaluaciones competitivas, miren los experimentos argentinos de los últimos 15 años y veamos cómo terminan. Uruguay no va a recorrer ese camino. Afortunadamente Uruguay abandonó ese camino en los años 70 y durante todos los gobiernos de la democracia esto fue sostenido y ese es el camino que este gobierno va a seguir. Pero si no vamos a hacer nada de eso, tenemos ¿cómo vamos a mejorar la competitividad? Mediante un camino lento, persistente. Algunas de las cosas ya fueron iniciadas en otras administraciones, pero a los cuales nosotros le queremos poner mucho foco. Primero, revisar la pertinencia y eliminar la redundancia de normas, procedimientos y regulaciones. Tenemos un equipo de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por Isabel Antonacci y por Álvaro Lelane, que están estrictamente en estas semanas mapeando un conjunto de normas, regulaciones que atraviesan a distintos ministerios, en particular, en primer lugar, el Ministerio de Economía, para atacar este problema. Muchos de ustedes, si ya no lo fueron, van a ser entrevistados para poder identificar, de acuerdo a su casuística de negocios, en qué medida se enfrentan a este tipo de problemas, sobre todo empezando por el sector exportador e importador. Segundo, vamos a promover la competencia y la transparencia. Esa es la razón por la cual la Comisión de Defensa de la Competencia va a ser fortalecida. Estamos fuertemente comprometidos en darle más autonomía, más independencia técnica a la Comisión de Defensa de la Competencia, que no solamente tiene que pronunciarse sobre procesos de manera reactiva porque aparece una compra de una entidad en Uruguay, sino que tiene que hacerlo para que la formación de precios en Uruguay sea más transparente. Está lleno de ejemplos, mis colegas, por ahí está Nacho Munyo, Alfonso Capurro, han puesto en evidencia en los últimos años, llenos de procesos en la formación de precios que sugieren que regulaciones o prácticas comerciales no permiten generar formaciones de precios transparentes. Tenemos que incentivar la incorporación de la tecnología y la innovación en el mundo de los negocios. En Uruguay el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología y de la innovación tienen oportunidades de vivir más cercanamente y por eso creamos una Secretaría de Ciencia y Tecnología en Presidencia de la República que va a estar encargada precisamente de una agenda y que está trabajando en la agenda de coordinar todos los estímulos al respecto. Tenemos que fortalecer nuestra política de instrumentos de promoción de inversiones. Estamos revisando, no para eliminarlos, sino simplemente para volverlos más efectivas, los esquemas de promoción de la COMAP. Otra vez, Isabela Antonacci y su equipo están trabajando sobre esto desde el primer día. Es verdad también con una abultada agenda heredada, porque el año pasado el número de solicitudes de proyectos de promoción fue el doble de lo habitual. Fueron 7.000 proyectos que solicitaron estímulos COMAP, cuando lo normal eran 3.500 por año. Eso supone un desafío muy importante. Tenemos que trabajar de manera activa y de hecho
Álvaro Romano, nuestro asesor de política tributaria, lo está haciendo, en cómo nos convertimos en un jugador relevante en el impuesto a la renta mínima global. Tenemos compañías en Uruguay que están instaladas en zonas francas que quieren ser contribuyentes del impuesto a la renta mínima global, y para eso estamos trabajando, para generar una agenda al respecto. Tenemos dos ámbitos cruciales, y no me quiero extender mucho más, en materia de inversión de infraestructura. Los dos ejes que Yamandú Orsi ha puesto sobre la mesa como cruciales, en primer lugar, son el agua y el saneamiento. El agua en sus tres vertientes: acceso al riego, el completar el programa de saneamiento en el interior del país, donde hay un largo camino que recorrer, en reducir el riesgo de desabastecimiento en el área metropolitana de Montevideo, para lo cual es crucial mejorar y fortalecer la gestión de OCE. Aquí está el presidente Pablo Ferreri de OCE, que se convierte en una empresa pública crucial en este periodo de gobierno por el conjunto de cosas que ya tiene sobre sus espaldas y todas las cosas que le vamos a estar pidiendo a la empresa de agua. Y el segundo gran eje vertebrador es la movilidad en la área metropolitana de Montevideo, donde creemos que es indispensable mejorar la movilidad por todos los efectos positivos que esto tiene para el esparcimiento, para la convivencia, para la eficiencia del transporte público y para avanzar hacia la descarbonización del transporte colectivo, como tenemos establecido como meta. Finalmente quiero hacer dos comentarios importantes que tienen que ver con áreas de la política de gobierno en la cual el Ministerio de Economía y Finanzas es crucial. La primera, tenemos que mejorar nuestro sistema de protección social. No me voy a extender en las razones de por qué esto es así, y el foco es infancia y adolescencia, tanto por lo que es el mandato que el presidente nos ha instruido, como por lo que es el trabajo que Cristina permanentemente y todo el tiempo a todos los miembros del gabinete nos hace no olvidarnos. Ahí está el foco, y esa es la razón por la cual tenemos un conjunto de iniciativas, algunas en manos del MIDES, otras en manos del Ministerio de Salud Pública, otras en manos del Ministerio de Economía y en coordinación con la OPP, como Rodrigo Arim aquí lo sabe muy bien. Y está toda esta agenda que tiene que ver con, además de mejorar el sistema de transferencias, con foco en infancia y adolescencia, el tema de el aumentar el tiempo pedagógico de los chicos mediante sistemas de establecimiento de tiempo completo, los sistemas de becas que han sido puestos sobre la mesa, sobre los cuales ya estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión con Rodrigo, a que Pacha faltó porque estaba convaleciente, pero que para desplegar acciones concretas sobre este punto, y sobre todo también cumpliendo las invitaciones que mi amiga y de manera insistente Cecilia Cairo me hace todo el tiempo: no perder de vista lo que estamos pensando con el equipo nuestro en materia de acceso a vivienda para la población de menores ingresos, la promoción de empleo a mujeres, donde estamos desplegando un programa en coordinación con el Ministerio de Trabajo, entre OPP y Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente lo que tiene a su cargo Rodrigo Arim, que es implementar el diálogo social en materia de protección social, que como ustedes saben bien es un compromiso de campaña y está en el corazón de la política económica de este gobierno, el poder avanzar en diversos capítulos que tienen que ver con la materia de protección social. Finalmente, no podemos dejar de atender el tercer pilar de la política que el Poder Ejecutivo ha puesto sobre la mesa y que el Gabinete ha puesto sobre la mesa, cumpliendo con los compromisos de campaña, y que el ministro Negro tiene en su agenda. Nosotros tenemos que encontrar del Ministerio de Economía y Finanzas el espacio fiscal para asignar más recursos para la convivencia, focalizando en algunas de estas áreas que están aquí. Esto está en el corazón del mandato porque la ciudadanía percibe que nuestro sistema de convivencia está amenazado y hackeado por los avances de la inseguridad, y esa es la razón por la cual para nosotros este es un tema crucial con el cual estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio del Interior, con Negro, con Gabriela, con todo el equipo nuestro de Finanzas Públicas y del ámbito presupuestal. Así que les agradezco su atención por esta larga exposición, pero yo solamente quiero terminar diciendo lo siguiente.
Efectivamente tenemos un contexto desafiante externo, efectivamente tenemos algunas limitaciones y algunos desafíos domésticos, pero en ningún caso nada de eso es un elemento dramático. En todos estos aspectos hay oportunidades. Uruguay ha enfrentado en el pasado situaciones mucho más graves y mucho más complejas que las actuales, la crisis del 2002 y su salida, la propia pandemia. Lo vamos a poder hacer de manera correcta. Pero para eso lo que es clave es que no perdamos de vista de que la inversión es la clave. Y la inversión esencialmente está en manos de sus decisiones. Nuestro rol es establecer reglas claras, establecer estímulos para que esa inversión esté dirigida a los lugares correctos, pero el papel de ustedes, de muchos de ustedes, es arriesgarse a tomar las decisiones. Este es un país que, si ustedes lo miran en el largo aliento, esta generación de gente que está aquí no lo ha hecho mal. El desempeño de Uruguay de los últimos 50 años es infinitamente mejor que el de los 50 años previos. Por lo tanto, Uruguay ha demostrado, su sector público y su sector privado, que no solamente puede mejorar su nivel de prosperidad, sino que también ha demostrado que lo puede hacer en el marco de un sistema de convivencia que es clave para Uruguay. Ese es el mandato del gobierno, ese es el foco de la política económica, y agradezco su atención. Queremos agradecer al ministro de Economía y Finanzas, decirle que continuamos ahora con la ronda de preguntas con los periodistas Nogueira y también con Malena Castaldi. Le pedimos por favor que vuelva y decirle además que Familia Deicas quiere obsequiarle, para posterior a contestar las preguntas, un vino, uno de sus mejores vinos, Massimo Deicas, un Tanat 2020, para luego. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos. Como decía el presidente de ADM, Jorge Abuchalja, es un día muy importante para la Asociación de Dirigentes de Marketing por ser el primer encuentro de este ciclo 2025 con un ministro del nuevo gobierno, por la presencia de la presidenta en funciones encabezando a gran parte de las autoridades del gobierno y por la presencia también destacada, entre otros, del 2 veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, que está también con nosotros. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes para todos. Siempre es un gusto acompañarlos y estar con Miguel transmitiendo algunas preguntas. Quisiera comenzar, ministro, empezando con una pregunta que tiene dos partes. Usted decía, bueno, hace una semana que estamos en un contexto internacional distinto, que plantea más desafíos, pero también oportunidades relativas. ¿Ya fueron identificados esos sectores que eventualmente podrían tener alguna oportunidad en Uruguay? Y en segundo lugar, si se detecta que hay sectores, especialmente exportadores, que son perjudicados por este contexto internacional, ¿se han planteado la posibilidad de apoyarlos, teniendo en cuenta la posibilidad de reducción de costos en producción, trámites, burocracia? Lo que tenemos sobre la mesa es los sectores más expuestos a los cambios de las posiciones arancelarias que el gobierno de Estados Unidos ha hecho a partir de lo que son las exportaciones. Los 4 sectores más relevantes son la carne, el citrus, la madera y la celulosa. En el caso de la carne, en el caso del citrus y en el caso de la celulosa estamos grabados al 10, en el caso de la madera no, pero lo que tenemos en todos esos ámbitos, excepto la carne por temas que hay que entender todavía bien, si el 10% aplica a los tramos intercuota, que eso es algo que todavía no tenemos claridad, lo hemos querido investigar, pero todavía no tenemos una claridad respecto de cómo nos afecta eso en función de las decisiones tomadas. Creo que eso no es claro todavía de lo que ha sido el pronunciamiento de Estados Unidos. En los demás casos entendemos que hay ciertas oportunidades. En primer lugar, sobre todo en el caso del citrus, donde respecto a algunos otros competidores vamos a entrar con un arancel relativamente menor que otros. Es verdad, con más costo, eso va a significar en la ecuación de costos de los exportadores un problema, pero entendemos que ahí puede haber oportunidades. Algo parecido puede pasar en la celulosa, dependiendo de la cadena logística. Por lo tanto, lo que tenemos identificado son los sectores, estamos entendiendo
por eso le señalaba lo que le pedimos ayer al director de Política Comercial, Juan Labraga, y a Uruguay 21, cuán están siendo las reacciones arancelarias de los países que están afectados por estas políticas y cómo queda Uruguay en esos mercados donde se pueden estar abriendo otras oportunidades. Por lo tanto, en principio, los 4 sectores relevantes a los cuales le estamos prestando atención son estos que mencioné, todavía más que nada aportando información y viendo de qué manera podemos guiar mejor las decisiones. No es sencillo direccionar a esos sectores las medidas más específicas en materia de costos, pero estamos trabajando en materia regulatoria general para los sectores exportadores. Algunas de las preguntas que están llegando, usted ya las respondió. Hay cosas que el Ministerio está analizando, está investigando, está profundizando, pero por respeto a los que están haciendo llegar las preguntas, yo se las repito por si quiere agregar algo, ministro. Alguien dice acá, ¿qué cambios regulatorios específicos se proponen para reducir redundancias y atraer inversiones? Esto fue parte de su del último tramo de su intervención. ¿Qué sectores serán priorizados en los incentivos a la innovación tecnológica mencionados? Y brindo otra, porque todas han sido mencionadas, pero por si quiere agregar algo, ¿de qué manera en este contexto mundial e interno se va a desarrollar un proyecto de inversión del Estado en la sociedad sin aumentar impuestos? Bueno, voy por lo primero. Lo que nosotros estamos haciendo es identificar, sobre todo en el sector, para el sector exportador y para el sector importador que provee insumos para el sector exportador, aquellos trámites que tienen duplicación, aquellos trámites que no necesariamente tienen un fundamento vinculado a controles que el Estado tenga que hacer y que probablemente estén allí porque siempre han estado allí. Estamos tratando de identificar en lo que son tasas que se cobran para la importación, cuáles aspectos pueden ser revisados, todos con el propósito de generar lo antes posible, a lo largo de este año, reducciones concretas tanto en el número de trámites como en los costos asociados. Para eso, los instrumentos que están instalados en Uruguay 21, que Uruguay 21 coordina, que son la ventanilla única, son un instrumento central que estamos fortaleciendo, que estamos impulsando, cuya metodología queremos exportar. Respecto de cómo vamos a hacer para poder sustentar un modelo de desarrollo con crecimiento sostenido sin aumentar impuestos, yo reitero, nosotros el diagnóstico que tenemos es que la presión fiscal en Uruguay es elevada y que por tanto no hay posibilidades para una economía en marcha generarle más presión tributaria, lo que no quiere decir que no tengamos oportunidades de mejorar o de revisar y rebalancear aspectos tributarios en relación a quién paga qué. Esas son cosas que no están en la agenda primordial, no están en el primer lugar que estamos estudiando. Nuestro objetivo central es cómo crecemos. Nosotros la semana pasada decidimos prorrogar algunos incentivos a la construcción de firmas de gran porte o de obras de gran porte, precisamente por esto, porque entendemos que la generación de empleo y la generación de inversión que este tipo de emprendimientos tienen es algo relevante para mantener en este primer año de gobierno, sobre todo con estos niveles de incertidumbre. Y por tanto, todo lo que sea revisar para fortalecer y mejorar el marco de inversiones para el sector privado está en el corazón, porque la única clave de todo esto es crecer. Si nosotros no aceleramos el crecimiento en los próximos años a estos niveles, tenemos un problema de consolidación fiscal. Pero por ahora miramos el lado positivo, que es, estamos confiados en que vamos a tener un ritmo de crecimiento promedio, salvo accidentes graves del sector externo, en torno al 2%. Ministro, con un dato que está sobre la mesa, que es el déficit fiscal en el entorno del 4,5%, y también considerando que se encarece el acceso al crédito, pero por otro lado, en que la relación deuda-PIB ha crecido, ¿cuál va a ser la estrategia de financiamiento tanto local como internacional de Uruguay, teniendo en cuenta además este viaje que planifica Washington? No, la estrategia, Uruguay, como yo les informaba, requiere unos 4.500 millones de dólares anuales de financiamiento del sector público. El gobierno saliente ya hizo una emisión en el mes de febrero, si yo no me recuerdo mal, por el de los 1.300 millones de dólares. Eso va a suponer que vamos a tener que volver a los mercados
seguramente 3 veces a lo largo del año, y eso es lo que nuestro director de la oficina de deuda, señor Herman Camil, nos va a ayudar a planificar el esquema, el momento, y lo que vamos a ir a Washington a hacer, además de cumplir con la agenda de los organismos internacionales, es precisamente evaluar o tener información que nos permita calibrar cuál es el mejor momento para salir, pero es lo que tenemos previsto hacer, recolectar unos 3.600, 3.800 millones de dólares más durante este año en el mercado. Varias preguntas para respuestas breves. ¿Arasatí o Casupá o las dos? Está en estudio. Bien, lo que diría es que Arasatí, como está formulado, no. Pero yo no estaría en condiciones en este momento, entre otras cosas porque no responde a mi cartera, decir que no. Pero no descartaría lo que, así como está Arasatí, no. Hay que cambiar cosas. El Frente Amplio se fue permitiendo compras en efectivo por unos $5.000, subieron a casi 150.000. Ayer creo que era Brenta que decía que eso hay que bajarlo a 20.000. ¿Qué va a hacer el Ministerio con eso? No sé si va en la ley presupuestal, eso, ¿cómo va a ser? Estamos estudiando, el experto es mi amigo y colega Martín Valcorba, estamos estudiando el tema, es posible que introduzcamos modificaciones. Llega una pregunta del auditorio que dice: ¿qué políticas aplicará el gobierno con la desigualdad de precios con Brasil? Bueno, esa es una muy buena pregunta, que la agradezco. Acabamos de coordinar con Martín una reunión para mañana viernes, que estaba prevista para hacer después de mi viaje, pero la queremos hacer antes, con el asesor tributario, con el director de política comercial, porque es el tema, uno de los temas que más nos preocupa de manera doméstica. Este es un tema, lo hemos estudiado, pero solamente les comento lo siguiente. Hasta donde hemos podido indagar, no hay fronteras en el mundo con tránsito fácil como el que hay entre Uruguay y Argentina, pero sobre todo entre Uruguay y Brasil, que tengan las diferencias de precios relativos persistentes que tienen. O sea que lo que no tenemos es una hoja de ruta de dónde aprender. De hecho, uno de los propósitos que tenemos con el director de aduana, el director de política comercial, con el director, el responsable del área tributaria, es entender qué cosas concretas podemos hacer. Yo he repetido en algunas oportunidades que el instrumento del IVA personalizado era algo que queríamos estudiar para poder evaluar como un piloto para hacerlo. El BID está apoyándonos un estudio al respecto. De todas maneras, tengo muchas dudas al respecto, pero es un tema en el cual nos preocupa. No tenemos nada para avisar en este momento porque es muy complejo, pero seguro vamos a tener algo para poner sobre la mesa a lo largo de los próximos 3 meses. ¿Cuándo o cómo se podría? Los próximos 3 meses, dijo. Bien. Paso a otra pregunta del público y vuelvo al déficit fiscal. Dice: si comparamos déficit fiscal entre 2024 con 2019, analizando gastos postergados y anticipos de impuestos para el 2025, ¿qué monto por esos mismos conceptos se pasó para el 2020? ¿Acaso no es una política generalizada el adelantar impuestos y pasar gastos de un año al otro? Mire, la verdad no lo tengo presente, pero lo importante acá, yo no estoy para comparar lo que pasa entre 2019 y 2024. Lo importante es, yo como ministro de Economía y Finanzas les tengo que contar a ustedes cuál es la situación fiscal en la que yo me posiciono. El déficit fiscal, lo que es importante tomar en cuenta son 2 datos, o 3 datos. El primero, el déficit fiscal del Gobierno Central BPS estrictamente es 3,8, no 3,3, como consecuencia de la postergación de gastos. Segundo, el resultado fiscal del sector público consolidado es 4,6%. Tercero, nuestro nivel de gasto y nuestro nivel de deuda es el más alto en muchos años. O sea, ese es el punto de partida y eso es lo que es relevante para la toma de decisiones. ¿Cómo nos comparamos con el pasado? Me parece que es una discusión política que es relevante, que está muy bien, pero no es el tipo de debate que yo pretendo promover aquí y de hecho además no lo sé. 2 preguntas en una. Ya adelantó que en la ley de presupuesto va a haber un cambio en la regla fiscal. Eso es lo primero que le pido. Es un tema que es árido para los que no estamos a fondo con la economía, pero sé que lo va a aterrizar. Y el otro, hubo leyes presupuestales. No entendí cuál era la pregunta. La pregunta es que va a haber cambios, usted dijo en la regla fiscal, si puede adelantar algo,
si no fui claro le pido disculpas, se puede adelantar algo qué es lo que se va a hacer con la regla fiscal. Y la otra es, tuvimos leyes presupuestales, me tocó cubrir leyes presupuestales con 600, 700 artículos y alguna con un solo artículo. ¿Qué se está pensando? En primer lugar, la deuda, los cambios sobre la meta que estamos pensando y que el equipo que lidera Viviana Del Silota está poniendo sobre la mesa es ir al concepto de deuda prudente e ir a una regla basada en nivel de deuda y después tener las metas operacionales sobre otros componentes del resultado fiscal, como es el resultado estructural y el resultado operativo, pero como indicadores consistentes con una meta establecida sobre la deuda. Segundo, estamos queriendo mejorar el marco institucional del funcionamiento de la regla, para lo cual estamos queriendo fortalecer el Comité Fiscal Asesor y el Comité de Expertos, dotándolos de más herramientas, más autonomía. Pero el propósito es tener una regla fiscal que sobre todo se muestre más potente que la que tenemos, ¿no? La regla fiscal que construimos supuestamente tenía como propósito reducir la volatilidad del comportamiento fiscal, en particular en torno a los años electorales. Y si hay algo que está claro, es que la regla fiscal no logró que durante el año 2024 la expansión del gasto fuera importante. O sea que la regla fiscal tiene que ser revisada. Ese es nuestro objetivo. Otra pregunta que llega es, después de este recorrido por el escenario internacional, regional y nacional, y sabiendo que Uruguay enfrenta el triple desafío de consolidar sus cuentas fiscales, acelerar su crecimiento y mejorar la distribución del ingreso, ¿cuál cree usted que debería ser la prioridad más urgente a corto plazo para asegurar un desarrollo sostenible y por qué? Como les dije, el objetivo central es la inversión y el objetivo subsidiario es el foco en la infancia y en la adolescencia. Eso diría que son los dos temas por los cuales todo el día el equipo económico piensa en torno a eso. Todo lo demás es instrumental a eso. Nosotros precisamos aumentar la inversión y nosotros precisamos mejorar la situación de los hogares más pobres, que están altamente integrados por niños y adolescentes. Por lo tanto, si ponemos el foco allí, vamos a haber tenido resultados. Todo lo demás, la reducción de la inflación, la resolución fiscal, la política arancelaria, todo es subsidiario a estos dos grandes componentes, además de abrir espacio fiscal para la seguridad, que es un tema que nos consta que es muy relevante para el presidente y para la vicepresidenta de la República. La ministra de Industria, cuando anunció que se mantenía el precio de los combustibles y se bajaba el precio del gasoil, dijo que se va a revisar cómo se hacía el cambio o la modificación del precio de los combustibles. Estaba mirando que el Brent hoy se desplomó, ¿no? Cayó a 64,50. ¿Cuál va a ser la política, en definitiva, con respecto al precio de los combustibles? Estamos trabajando en eso con mi amiga Fernanda. El equipo se está coordinando los equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria y Energía, pero yo lo que les diría que es lo siguiente. Pedimos un poco de silencio, por favor. Nosotros tenemos una regla hoy que sigue el PPI, pero nosotros estamos convencidos que a lo largo del proceso de formación del precio final hay un conjunto de aspectos que deben ser revisables, porque influyen en el precio final y por tanto parte de lo que queremos revisar es eso, en qué medida los otros eslabones de la cadena en la formación de precios, algo que la administración anterior se propuso hacer pero que quedó trunco, nosotros podemos avanzar para sobre todo hacer dos cosas. Uno, reflejar de manera adecuada los costos de producción y dos, al mismo tiempo suavizar la volatilidad de precios, porque el objetivo que nosotros tenemos son dos. El primero es que los precios efectivamente reflejen los costos de producción. No estamos haciendo caja con eso, no es la vocación de esta administración hacer eso, pero al mismo tiempo lo que queremos en un precio tan volátil, en un contexto internacional tan cambiante, en la medida que podamos, que la espalda financiera nos dé, reducir los niveles de volatilidad. Que por cierto, es algo que la administración anterior también hizo. En las últimas seguimientos de PPI, el precio del último año, el precio del combustible debería haber subido más del que subió. Y la razón por la que no lo hizo fue precisamente, presumo yo, que no fue por año electoral, sino que fue por razones de buena gestión, suavizó el aumento. Lo que nosotros hicimos ahora fue estrictamente trasladar parte de la baja, pero no toda, en parte porque estábamos compensando las no subas que tuvieron lugar en el periodo anterior.
Y en este contexto internacional de volatilidad de los precios, ¿considera que es una buena idea abrir la ventana de espacio a 2 meses o 6 meses como se manejó? Bueno, es algo que estamos evaluando, entre otras cosas, porque al interior de la tarifa hay algunos precios que cambian mensualmente y otros que cambian, y nuestra regla nos permite llegar hasta 2 meses. Nosotros tenemos que hacer consistente los cambios, digamos, la paramétrica, encontrar la manera de hacer que la cronología de cambios esté lo más alineada posible, de tal manera de evitar que se produzcan descoordinaciones, porque cada descoordinación que se produce ante el aumento del precio de una parte de la cadena, que es mensual, contra un traslado a precios de 2 meses o 3 o lo que fuera, genera costos para el que está soportando ese proceso. Así que nosotros estamos queriendo encontrar la manera de mejorar algo que la administración anterior se había propuesto hacer, pero que por distintas razones abandonó a mitad de camino. El llamado efecto Temu, y está por acá el presidente de la Cámara de Comercio, ¿ha llegado al Ministerio de Economía? ¿Se está pensando algo con respecto a eso? Ha llegado desde varios lugares, ha llegado desde los empresarios, ha llegado desde representantes diplomáticos en Uruguay, o sea que ese efecto lo tenemos por todos lados, es algo sobre lo que estamos trabajando con Martín y con el equipo. Usted introdujo, ¿ibas a repreguntar? Adelante. Perdón. Usted introdujo en el menú la desindexación salarial, de hecho ha hablado de esto en campaña, sin embargo esto ha generado cortocircuitos dentro del gobierno, autoridades específicamente. ¿Insistirá en este tema? ¿Cómo cree que puede ser incorporado? Voy a hacer silencio un segundo porque creo que van a querer una respuesta sobre esto. Primero, si ustedes se fijan bien en la presentación, yo la palabra desindexación no la usé, pero sí hablé del tema. Bien. Sí hablé de que en Uruguay tenemos que mejorar los procesos de formación de precios. Yo estoy convencido de que con estos niveles de inflación llegó el momento en el cual tenemos que pensar cómo avanzamos en mejoras en los procesos de formación de precios, no solo de los salarios. Y esto yo lo he repetido en varias oportunidades. Mi amigo y colega Danilo Lesker ha dicho que está de acuerdo conmigo al respecto. Y lo he hablado con muchos empresarios, entre ellos con Alejandro Ruibal, que está aquí, del sector de la construcción, en el cual mi mirada sobre los precios no es sobre desindexar los salarios, sino es sobre avanzar en mejoras en los precios de formación de varios precios. Ustedes mismos, entre ustedes, celebran contratos periódicamente, cuando se extienden por plazos mayores a 90, 120 días, que contienen cláusulas indexatorias. Cláusulas indexatorias sobre el tipo de cambio, cláusulas indexatorias sobre la inflación. Nosotros pretendemos generar un marco de políticas desde el Banco Central y el Ministerio de Economía que haga que esas cláusulas indexatorias sean progresivamente abandonadas. Punto 1. Punto 2. Nosotros pretendemos celebrar contratos desde el sector público con el sector privado que vayan dejando atrás mecanismos de actualización automáticos de precios, porque creemos que eso contribuye a una formación más transparente. Y a su vez yo pretendo convencer a mis colegas del gobierno que un capítulo, no el único ni mucho menos el más importante, también tiene que incorporar el componente en materia salarial, pero eso es algo que tengo que discutir con el ministro de Trabajo, tengo que discutir a nivel de presidencia, y yo creo firmemente que como que el objetivo central es ayudar a reducir la inflación, cuyo objetivo central es mejorar el ingreso de las personas y en particular de los salarios, vamos a encontrar un mecanismo que armonice y que distribuya mejor los riesgos en el proceso de formación de precios para avanzar hacia una economía con menos inflación. O sea que no estoy lejos de haber dejado este tema fuera del trabajo, pero con el cuidado y la necesidad de trabajar en equipo. Yo formo parte de un poder ejecutivo, tengo mis colegas en el gabinete a los cuales son los primeros que tengo que convencer que este es el camino correcto, y si ellos no están de acuerdo, yo no podré imponer una tesis por más que crean ellos. La última de mi parte, el presidente Orsi pidió la semana moderación en las declaraciones. ¿Quedó saldada a la interna del Frente Amplio, bombas sí, bombas no? Me parece que es una pregunta que no es mi estilo hablar de esa manera. Así que no voy a entrar en eso. Ministro, la caja profesional es una de las luces rojas que se prende en el tablero. ¿Qué alternativa se tiene sobre la mesa hoy, concretamente?
Estamos trabajando firme en ello y en los próximos días van a conocer la iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Por qué camino va? ¿Qué nos puede anticipar? Preferiría mantenerlo en reserva porque estamos terminando de trabajar en detalles, pero va a ser algo largamente conocido y además yo preferiría que informar al Poder Ejecutivo, informar a los legisladores antes que a nadie. ¿Y porque son los responsables. se descarta la idea de un salvataje? Yo devolvería la pregunta, ¿qué quiere decir salvataje? Bueno. No. Yo diría, este no es el ámbito para que yo introduzca novedades o noticias. Eso es algo que vamos a discutir en el gabinete, que vamos a discutir con los legisladores y por supuesto va a tomar estado público, ni bien lo hagamos. Pero el orden es ese, yo hoy no voy a adelantar nada. Gracias. Pero en días, estamos muy cerca. Acá le preguntaban, hay 2 veces que preguntan esto, ¿qué pasa con los 2 puntos de IVA que tanto hizo hincapié el Frente Amplio en el gobierno anterior? Perdón, repetí. Los 2 puntos de IVA que se descontaban con la tarjeta. Bueno, es algo que estamos también con mi amigo Martín Pobre estudiando. Martín. Es algo que, bueno, Martín tiene mucho trabajo, todo el equipo tiene mucho trabajo, pero es algo que estamos estudiando. Señor Ministro, señora Presidenta en funciones, en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, le agradecemos especialmente su presencia hoy aquí. Gracias. Agradecemos al Ministro de Economía y Finanzas su presentación en ADM en esta jornada. Los estamos esperando en próximos eventos. 29 de abril, desayuno con Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. El 30 de abril, desayuno con Martín Lema, candidato a Intendente de Montevideo por la Coalición Republicana. Día 10 de junio, economista Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central, en un nuevo almuerzo de trabajo de ADM, haciendo que las cosas sucedan. Gracias a todos por su presencia.